Mi nombre es Trinidad Ramírez. Yo soy la coordinadora del diplomado en arteterapia que en este momento se está dictando en Venezuela. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Arte, Alma y Psique. Y esta es una iniciativa que hemos decidido llevar adelante debido pues a la situación mundial que estamos viviendo todos y en particular acá en Venezuela. Este conversatorio que vamos a iniciar hoy lo vamos a hacer de la mano del doctor Steven Fraser y de la doctora Tibisay López. El doctor Steven Fraser tiene más de 20 años de experiencia con niños, adolescentes y adultos. Ha trabajado en ambientes comunitarios, en consulta privada y en línea en Estados Unidos, Venezuela y México. Ha hecho estudios doctorales enfocados en el tratamiento de trauma y su investigación se dirigió al uso del arte tanto por parte del paciente como por parte del terapeuta y cómo eso influencia en la recuperación de las personas que están en trauma. La doctora Tibisay López es egresada, es médico psiquiatra egresada de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en psiquiatría, es analista junguiana, ha sido directora del posgrado y docente del posgrado de psiquiatría en la Universidad Central y en el Hospital Psiquiátrico, es coordinadora en el Hospital Psiquiátrico de Caracas y en el Centro de Estudios de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica en Venezuela. Así es jefe de servicio de rehabilitación del alcoholismo y es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Alzheimer. Y actualmente ha dedicado sus años al trabajo en el campo de la psicología analítica. Y actualmente está cursando el diplomado en arteterapia. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar entonces un poco de qué es el trauma, cómo se va manifestando el trauma y cómo el arte terapia, ayuda y beneficia la recuperación del trauma. Entonces los dejo con Steve y Tibisay. Luego que ellos van a hacer su exposición y van a conversar un poco, vamos a abrir la posibilidad de que conversemos, de que nos pregunten y se empiece, pues entonces ustedes comenten sus dudas e inquietudes. Bienvenidos y disfrutemos entonces de este espacio de conversación. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de ver caras conocidas. Por allí está mi amiga Titina. Y ahí está José, está Aide, Ginexa. Ay, qué bueno. Aide también, ¿no? Bueno, entonces en psiquiatría el trauma se define como la exposición personal directa de una persona que envuelve una amenaza real o potencial de muerte o de daño severo, o también una amenaza de la integridad física. ¿Okay? También se puede desarrollar cuando la persona es testigo de un evento traumático hacia terceros o simplemente por escuchar el cuento, escuchar el relato de personas que han sido, vamos a decir, expuestas a sucesos violentos. De manera pues que un trauma va a ser una falla de los mecanismos adaptativos. Generalmente, digamos, la psique tiene unos mecanismos por los cuales regula la energía y esa es una de sus funciones principales. Entonces, cuando hay un trauma, esta regulación de la energía falla y por supuesto se produce una reacción de alarma, una reacción de emergencia. En esta reacción se pueden producir como más o menos vamos a decir, dos eventos, dos situaciones distintas. En una, el yo es arrollado y los síntomas son experimentados en forma pasiva. Y en la otra, el yo trata de establecer un control con mecanismos que ya no son
tan útiles, ¿ok? El yo hace una regresión y comienza a utilizar unos mecanismos arcaicos, unos mecanismos que son, vamos a decir, inapropiados. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, un suceso estresante que se define como demasiado intenso va a depender de factores personales, va a depender de factores ambientales, va a depender de factores biológicos, de factores sociales, de factores culturales. Por ejemplo, no es lo mismo el trauma, vamos a decir, en una persona que vive en una sociedad donde se valora mucho tal vez la virginidad y una mujer que es violada, y entonces después se siente que va a ser rechazada, que va a ser estigmatizada. Eso no es lo mismo que su núcleo familiar no le brinda apoyo, eso no es lo mismo que cuando una persona pues recibe el apoyo y está en una familia que es mucho más flexible y mucho más empática, ¿ok? Y que la ayuda a buscar apoyo. Tenemos factores culturales y, por supuesto, cuando hablamos de factores ambientales, también tenemos que decir los factores personales que son relacionados con los eventos que están sucediendo alrededor de la vida del individuo, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela estamos expuestos a un trauma permanente y, por supuesto, no es igual vamos a decir, la respuesta de un aparato psíquico que está cansado, que está enfermo, que está exhausto o que está simplemente extenuado. Los síntomas, bueno, vamos a decir que los síntomas en general son ataques de emociones intensas, como ansiedad, como ira, miedos irracionales. Hay dificultades para conciliar el sueño, por supuesto un organismo que está en un estado de alerta, en un estado de alarma, no va a tener un estado de relajación que le permita dormir, cambios de humor, cambios en el apetito, puede haber abuso de drogas, abuso de alcohol, pueden haber conductas de autolesión o pueden haber inclusive conductas suicidas. Dentro de los síndromes específicos que se relacionan con las situaciones traumáticas, en psiquiatría tenemos trastorno por estrés postraumático, tenemos el trastorno por estrés agudo y tenemos el trastorno traumático del desarrollo. ¿Okay? Esos son básicamente los tres síntomas los tres trastornos en psiquiatría que se relacionan con un estrés agudo. Pero además de eso, ¿verdad? El estar expuesto crónicamente a estrés va a producir también un trauma. Es decir, un organismo que está expuesto permanentemente a situaciones traumáticas una tras de otra, va a producirse lo que se llama un trauma complejo y eso también nos puede producir una respuesta similar. ¿Ok? Dentro de las cosas que fallan las funciones del yo. El yo que se encarga de, vamos a decir, del juicio crítico de realidad, se encarga de filtrar los estímulos que van digamos, a impactar en la psique. Todo eso va a fallar. En particular, fallan percepción y apercepción. ¿Okay? Son dos funciones yoicas que fallan. Y se produce lo que se llaman pues todas estas descargas como intranquilidad, irritabilidad, tendencias a llorar, tendencias a gritar. ¿Okay? Tenemos los fenómenos de repeticiones. Hay repeticiones, puede ser en imágenes, puede ser en sueños, o puede ser en pensamientos, como cavilaciones obsesivas. El paciente empieza a pensar y a pensar y a pensar, ¿no? Entonces, para todos estos, esta es una breve introducción, y bueno, ahora Steve nos va a hablar un poco de cómo se aborda a través de la arteterapia. Bueno, bienvenido a todo el mundo. Y quiero hablar un poco de cuál es el uso del arte en el tratamiento de trauma. Y como habló Tibisay, el trauma tiene una parte biológica y también una parte cultural.
el arte se puede usar para ayudar al cliente a superar o recuperar en esos dos sentidos. Y cuando hablamos del arte, podemos hablar del producto, los materiales y también el proceso creativo. Y cada uno de esos elementos es importante en el tratamiento. Que muchas veces pensamos en producto de arte. Pensamos que el arte sirve para expresar una emoción, para expresar una idea, pero en la terapia usando el arte es algo mucho más profundo. Que en un principio sí una persona puede plasmar una idea, un pensamiento, una emoción, y con el drama el arte es muy importante porque es un lenguaje visual. Lo que pasa cuando una persona siente trauma, por un lado hay un impacto biológico, neurológico, que la memoria deja de funcionar. La parte del cerebro que graba memorias verbales deja de funcionar y los eventos quedan grabados como a través de los sentidos, que puede ser algo visual, algo auditorio, puede ser a través del olfato. Y la persona luego no tiene las palabras, el lenguaje para describir lo que pasó, porque no quedó grabado en su mente así, en su memoria. Entonces, a través del arte, la persona puede empezar a recordar y expresar lo que pasó, porque es un lenguaje visual. Otra parte de la expresión de un evento a través del arte que es importante es que el horror del trauma es algo que muchas veces no hay palabras para expresar lo que pasó. Uno no tiene, o sea, sufrió una violación, un atraco, lo que sea, y después no hay palabras suficientes para expresar verbalmente lo que pasó, pero la imagen, el lenguaje verbal sí puede como suplementar lo que falta en palabras. Entonces se puede hacer algo que no existe en palabras. Y a través de esa expresión, la persona puede tener, esa expresión puede tener varias funciones. Puede haber contención, que las emociones que uno sufre después de un trauma son emociones que a veces no se pueden soportar, no se pueden aguantar. Mi experiencia es que muchas veces las personas dicen que simplemente no quieren recordar lo que pasó y no quieren como oprimir esas emociones, no las quieren sentir, porque les provoca mucho miedo, mucho descontrol, mucha impotencia. El arte ayuda a la persona a contener las emociones porque es como sacar esas emociones del cuerpo, de la mente y ponerlas en otro lado. Entonces es como da otro espacio para las emociones y también ayuda a la persona a presenciar lo que pasó. Pone distancia física porque está observando lo que pasó, lo que sintió, lo que se acuerda. Y esa distancia puede ayudar a contener las emociones y también puede ayudar a la persona a presenciar lo que vivió para tener más empatía, más autocompasión y también para empezar a ver si hay otras perspectivas de ver lo que pasó. Quizás un niño que sufrió un abuso se echa la culpa, es que yo tenía que haber sido más fuerte o fue porque hice mal, pero luego plasma un evento de abuso y se da cuenta, es que yo no pude hacer nada porque yo era tan pequeño y mis padres tan grandes. Si puede ver otras narrativas, otras perspectivas de lo que pasó que pueden ayudar en la recuperación. Y también la expresión a través de imágenes ayuda al sobreviviente a compartir lo que vivió con otras personas. No lo tiene que hablar, pero puede mostrar la imagen al terapeuta. Quizás puede querer compartir con la familia, con otra persona, con la pareja, y le da otra forma de expresar y conversar sobre lo que pasó. También, cuando hablamos de los materiales, los materiales tienen varios usos con el cliente. Por un lado, usar plastilina puede ayudar al cliente a crear una obra que luego puede cambiar. Puede hacer una imagen de quién era cuando era niño, cuando sufrió el abuso, y luego puede alterar lo que hizo para tener otra perspectiva. También el acto de pintar, de dibujar, cuando uno hace algo así, está actuando.
Y esa forma de actuar puede dar a la persona sensación de potencia, que sí puede hacer algo a través de los materiales. También con diferentes materiales puede aprender a expresarse de formas diferentes. Los materiales pueden ser como aprender otra gramática, otro vocabulario que ayuda a la persona a expresar. Quizás lo que no pudo expresar en un dibujo, sí puede expresar a través de una escultura, a través de un collage. Entonces, los diferentes materiales ayudan a la persona a ampliar la narrativa que quiere contar y también a través de diferentes materiales puede ver diferentes perspectivas. Y luego tenemos el proceso creativo. El primer libro que leí hace siglos sobre arte terapia, la autora decía que cómo afrontamos o cómo nos acercamos al arte, a un lienzo, a un papel en blanco, es cómo nos acercamos a la vida, a los problemas que tenemos. Entonces, uno puede empezar a analizar cómo hace el cliente con los materiales, con el tener que crear algo, y puede ver un paralelo entre lo que hace con el arte y lo que hace en la vida. Y entonces, a través de abrir su creatividad, puedes abrir su forma de afrontar y solucionar problemas en la vida. Y la creatividad también ayuda con la imaginación. Y muchas veces una persona traumada, o casi siempre, tienen problemas para imaginar una vida diferente, un futuro. Un síntoma del trauma es pensar que no hay un futuro, o puede haber mucha desesperanza, ¿no? Y la activación de la imaginación puede dar al cliente para ver que sí puede ver un futuro diferente, o quizás la persona sí puede cambiar, o lo que vivió podría haber sido diferente, y eso ayuda a la persona a tener una identidad más amplia, a ver el mundo de forma más amplia, de ver cómo puede ser su futuro de una forma más amplia, más abierta. Y también a veces se pueden usar las obras de arte como una expresión para el público, para justicia social. Yo conocí a una psicóloga en Chicago que trabajaba con clientes en un centro comunitario y cada año tenía una exposición y los clientes exponían sus artes y era una forma de como enseñarle al mundo lo que es el trauma, lo que es el abuso y esa parte de acción social y buscar justicia social a través del arte ayuda al cliente a tener otro sentido después del trauma y sentir que puede tener un impacto en el mundo para que no se vuelva a repetir lo que vivió. Y puede ayudar con la conexión con la comunidad y con el mundo. Steve, Sí. Steve, aquí tenemos... Dinos, Steve. Ya, que yo quería decir, ¿no? Que por lo menos para la psicología analítica, ¿verdad? El mundo de la psique profunda se expresa siempre en símbolos, en metáforas y en imágenes, ¿no? Entonces, por supuesto, el arte terapia es una herramienta muy importante, vamos a decir, de utilización para la psicoterapia de corte analítico. Nosotros lo usamos como imágenes, pueden ser que el paciente dibuje, pinte, esculpa, o pudiera ser simplemente trabajar la imagen solamente en forma verbal. Y el uso de símbolos es importante tanto para los adultos como los niños. Cuando trabajo con niños en el arte, muchas veces no estamos hablando directamente de los eventos. Cuando trabajamos a través del juego, con lo que se manifiesta en el juego, con los niños también se puede usar con el arte. Pueden plasmar algo que pasó con imágenes, con figuras, y luego puedes trabajar dentro de la misma imagen con ellos. Bueno, ahora, si quieren hacer preguntas, comentar algo, queda abierto el espacio. El señor José Blanco nos mandó 2 preguntas por el chat. Una es, ¿cómo se recupera el arte? ¿Cómo se expresa el arte para recuperar la salud mental? Y la otra, ¿de qué manera es posible que eso se haga efectivo? A ver, déjame ver primero la primera. Está en el chat, ¿no? Ajá, está en el chat. ¿Cómo se expresa el arte para recuperar la salud mental? Sí. Pero por un lado diría que
la terapia a través del arte, hasta cierto punto es parecida a la terapia verbal. Simplemente, en vez de expresarse a través de diálogo verbal, el cliente está hablando a través de las imágenes. Entonces, siempre hay como una parte de usar el lenguaje visual, también con la terapia verbal, y esa combinación ayuda a la persona a expresar lo que vivió, a crear la narrativa de lo que vivió, y luego de ahí crear una narrativa nueva para su futuro. Y si vemos las fases de terapia, la primera fase tiene que ver con la creación de seguridad y del manejo de emociones. Y el cliente puede usar el arte para manejar las emociones, para primero expresar lo que es la tristeza, el dolor, el sufrimiento, y luego a través de los materiales ver cómo puede usar escultura, pintura, otras cosas para expresar y manejar esas emociones. A veces el pintar, el dibujar, el hacer esculturas ayuda a la persona a sentir tranquilidad. Y diría que el arte es solo una parte del tratamiento. El tratamiento del trauma, sobre todo el trauma complejo, es complejo, que puede haber necesidad de medicamentos, de terapia familiar, de terapia corporal, porque la persona traumada se desconecta del cuerpo. Y entonces una parte de recuperarse, de poder vivir en el presente, en el momento, y conectar con las emociones, es conectar con el cuerpo. Entonces, terapia de danza, de movimiento, yoga, meditación, pueden ser otras terapias que también ayudan al cliente a superar un trauma. Sí, en eso, en el caso de los traumas, digamos, es distinto cuando se está haciendo un análisis, ¿no? Es diferente porque es un abordaje en crisis, ¿no? Es un abordaje, vamos a decir, distinto donde, como dice Steve, muchas veces hace falta la parte farmacológica, pues hace falta tratamiento farmacológico, además para ayudar a que el paciente tolere simplemente cualquier otro tipo de abordaje. Grecia nos pregunta, gracias a los dos, Grecia nos pregunta cómo utilizar el arte en psicoterapia sin que se den interpretaciones. Y una pregunta que tengo aquí es, ¿por qué sin interpretaciones? No sé si Grecia, si puedes poner el audio un segundo para explicar un poco más tu pregunta. ¿Grecia? ¿Grecia? Bueno. Grecia, ¿dónde estás? Ok. Bueno, yo diría que a veces hay una parte de la terapia que es el cliente utiliza el proceso para plasmar, para ver, para crear, y esa parte no necesita interpretaciones. Uno puede ser también como arte de estudio, que está en proceso artístico, simplemente para crear, y ese proceso en sí puede dar un beneficio al cliente, ¿no? Pero en arte terapia se habla como interpretaciones de dos formas. En algunos campos, o algunas personas piensan que solamente el cliente debería dar una interpretación. La idea es que solamente el cliente puede entender lo que plasmó, y que es un poco arrogante pensar que otra persona puede entender la obra de arte. Y dentro del campo también hay otras perspectivas que sí el terapeuta puede ofrecer su interpretación diciendo que es su idea, que puede ser su proyección, pero es lo que ve, lo que piensa, lo que analiza, y ofrece la interpretación como una idea para el cliente. Y dices, bueno, si esa idea, esa interpretación te ayuda, está bien, y si no, simplemente la dejas. Y también se puede ver de una forma intersubjetiva, que hay una mutualidad entre el cliente y el terapeuta, y juntos ven el arte, hablan y juntos crean un significado, que es como un trabajo entre el cliente, el terapeuta y la obra de teatro, que cada elemento aporta algo
y es en esa interacción intersubjetiva donde sale el significado. Claro. Y también es importante que no es como otros abordajes en psiquiatría y en psicología, ¿verdad? Que se interpreta, vamos a decir, buscando patologías o buscando rasgos en las obras de arte, sino que simplemente se trata del proceso, ¿no? Del proceso terapéutico que se está llevando a cabo, ¿no? Donde por supuesto, igual que cuando se trabaja con imágenes desde el punto de vista verbal, el paciente, se le respeta al paciente porque su imagen es propia y nadie sabe más de esa imagen que la persona. Y al ver una imagen, una parte es ver el contenido, qué está pasando, quiénes son las figuras, pero también la estructura, cómo está todo dibujado, cómo son las líneas, cómo son los colores. Y se puede hacer como una interpretación o sacar un sentido, un significado a través de ver la estructura también. José Yusif nos pregunta, nos pregunta y nos comenta que hay una línea de investigación que propone que aquellos terapeutas que también han pasado por un trauma complejo suelen ser más eficaces, en tratar pacientes en presencia de trauma complejo. ¿Han notado algo de ese estilo de consulta? No he visto nada, pero creo que por un lado puede haber un beneficio, porque uno puede entender quizás la experiencia del cliente, pero por otro lado podría ser problemático porque uno puede empezar a proyectar más. Entonces, creo que con la relación terapéutica es siempre ver hasta qué punto uno entiende al cliente y hasta qué punto está como proyectando, imponiendo cosas de su vida propia, ¿no? Solange Noruega nos pregunta, ¿cómo se lleva a cabo esa articulación entre terapeuta y paciente en el trauma, en el desarrollo de la obra artística? ¿Dónde está la interpretación del efecto catártico? Yo no sé si se interpreta o simplemente se siente y se nota. Si entiendo bien la pregunta. Y a veces el hacer el arte y ver el arte ya en sí es el trabajo. Que a veces no se tiene que verbalizar. A veces ayuda, a veces no. Yo trabajaba mucho con una adolescente en Venezuela y yo, cuando trabajaba con ella, hacía obras, pinturas, para expresar lo que yo entendía de lo que ella vivió. Y ella solamente al ver lo que yo había dibujado se sentía entendida y no había por qué hablar. Entonces, puede haber también un proceso inconsciente que ayuda al cliente. Tanto si el terapeuta hace obras de arte como la misma obra que hace el cliente. El hacerlo y verlo ya implica un proceso terapéutico. José nos pregunta nuevamente, ¿cómo se maneja el síntoma de la compulsión a la repetición en la producción gráfica? ¿Se permite la repetición constante o se sugieren otros materiales? Se pueden hacer las dos cosas. Creo que tiene que ver un poco con lo que ves con el cliente y también se puede hablar con el cliente, ¿no? Notar que, mira, que veo que siempre dibujas este elemento, ¿no? Esta figura, para ver qué sucede. Y yo he conocido terapeutas que dejan al cliente seguir y seguir y seguir hasta que hay un cambio y otros terapeutas que intentan como interrumpir el proceso. Y ayuda. Sí, en general. Sí, sigue, Tito. No, sigue, sí. Sigue. Pero el introducir materiales nuevos ayuda. Pero eso lo he hecho más cuando veo que al cliente le cuesta expresarse. Entonces intento que se expresen a través de otros materiales. Claro,
yo decía que siempre, o sea, siempre que sale un contenido, que sale una y otra vez, es porque necesita elaboración, ¿no? Y pues necesita ser trabajado y, digamos, lo ideal es que siga el proceso, ¿no? Y los pacientes lo dicen, ay, yo traigo esto una y otra vez, y bueno, está bien, siempre que lo traigas, pues porque necesita ser elaborado. Y creo que es importante Porque intentar hay que tener... recordar que esa... Sí. No, iba a decir que esa repetición, ¿ok? Esa repetición es por el trauma, ¿no? Es como es una forma arcaica que tiene el yo de intentar controlar una situación, ¿no? O sea, cuando le fallan sus otros mecanismos de control, una forma que tiene de controlar, intentar controlar, es eso, la repetición, una y otra vez del mismo contenido. Y creo que no debe ver si es una repetición por el contenido, el símbolo, o por el material. Quizás estás intentando dibujar a una persona y solo con un lápiz puedes dibujar de una forma, pero luego das pintura y ves si entonces cambia. Entonces puede ser tanto el material como lo que quiere expresar. Recuerden que pueden abrir su micrófono y preguntar lo que deseen directamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, Yoconda. Hola, hola, ¿cómo están? Steve, yo te quería preguntar ahorita que estamos todos trabajando de forma virtual. Uh-huh. Yo a veces le pido al paciente que me haga un dibujo y me lo envíe y compartimos el dibujo, ¿no? Yo no he sentido resistencia de parte de los pacientes. Yo utilizo mucho el dibujo para expresar lo que están sintiendo en ese momento, ¿no? Pero me llama la atención a veces que son los adolescentes y los niños quienes se resisten a dibujar. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, a veces me es más fácil, me está viniendo una paciente que justo acabo de ver antes de comenzar esta sesión, que ella está pasando por un momento traumático ahorita, que no tiene nada que ver con el virus, y yo le pedí un dibujo la semana pasada y el dibujo fue muy expresivo, hecho en lápiz, ¿ok? Muy, muy simbólico. Pero si yo trato de hacer eso con los adolescentes, le cuesta. Yo a veces tengo la sensación de que se dan cuenta, que se proyectan y ponen resistencia y prefieren hacer el trabajo de tipo verbal, ¿ok? Pero no sé cuál ha sido tu experiencia. He visto como de todo. He visto niños que quieren dibujar y hacer arte, otros que no, y lo mismo con adolescentes. Creo que tiene que ver con no es tanto la etapa de desarrollo, sino el niño y la experiencia que tiene con arte, y quizás la interactiva o los materiales. Veo que muchas veces a los niños les gusta mucho construir cosas. Quieren cartón y quieren como legos y barritas de madera y cosas así. Y una cosa que yo hago con arte, si utilizas Zoom, hay una pantalla para dibujar. Y también puedes compartir tu compu con el cliente y hecho como collages a través de PowerPoint. Y hay varias como páginas web donde puedes pintar y todo. Es diferente porque lo estás haciendo con la pantalla táctil, pero yo intento en las sesiones también hacer arte o lo hacen en papel y luego me enseñan con la cámara. Pero hay varias cosas que sí se pueden hacer así en línea. Ok. Como brevemente, si tú usaras la pantalla con nosotros aquí, ¿cómo es la instrucción, Steve? Ok. Bueno, lo que te puedo enseñar así por Zoom es que tienen esta pantalla. Y entonces simplemente puedes dibujar. Y puedes poner como algo, yo tengo algo que es un sendero. Y hacen como el sendero de la vida. Entonces yo pongo eso para que haya una directriz y luego empiezan a dibujar. O sea, si yo fuera un paciente, ¿yo puedo dibujar ahí, no? Sí, tú puedes dibujar ahí, sí. Yo te doy control. A ver, si te puedo. Sí, te doy control y puedes. O o abres PowerPoint, puedes hacer una búsqueda de imágenes. Y los niños pueden... no, PowerPoint entendí, exacto. Ok. Sí. Ok.
No, agradezco el dato. Sí, y luego hay muchas, sí, hay muchas páginas donde tienen diferentes cosas para dibujar y eso. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Una duda, un comentario? Trinidad, la pregunta del doctor José Blanco que aparece en el chat está bien interesante. Ya conversamos. Ok. La repito. Fue la primera pregunta que hicimos, que nos dice cómo se expresa el arte para recuperar la salud mental. Pero creo que es una pregunta muy compleja. Porque dices, ¿cuáles son los factores para que uno recupere la salud mental? Es el aprender a manejar las emociones, es la expresión de emociones, es la conexión con los demás. Y todo eso se puede, como pocos factores, ¿no? Pero todo eso se puede hacer con el arte. Uno puede expresar lo que siente de alguna forma visual. Puede aprender a usar el arte para manejar emociones. Puedes aplicar la resolución de problemas a través del arte. Puedes hacer como arte grupal para que un grupo se conecte, ¿no? Algo que hago a veces en grupos es que cada uno hace un árbol para representar quién es y luego se cortan y luego hacemos un bosque. Cada uno pega su árbol en la hoja grande y luego dibujamos ahí encima de la hoja grande. O cada uno es un animal. Entonces se puede usar el arte como un proceso no verbal para crear conexiones también. El doctor José Blanco había hecho otra pregunta, que es a la que hacía referencia, y me disculpo por eso. Él preguntó, ¿cómo se trata con el arte una emergencia humanitaria compleja que afecta la salud mental traumatizada ante tantos problemas socioeconómicos como en el caso de los venezolanos? Okay. Bueno, nuevamente compleja, ¿verdad? Sí. Y si ves literatura de arte terapia, hay mucho trabajo que se hace en justicia social, acción social, en proyectos comunitarios. Yo nunca he trabajado en eso, pero hay personas que hacen murales, que salen a la calle, hay mucho que se hace. Bueno, no, quería comentar que en el psiquiátrico se hizo un estudio piloto durante los episodios de 2017, ¿okay? Que hubo muchísima violencia, y entonces se hizo un estudio donde se trabajó con los niños, ¿no? Para que los niños dibujaran y plasmaran toda su vivencia durante ese momento, ¿no? Durante esa época. Claro, son abordajes que necesitan, vamos a decir, una estructura comunitaria. Aquí en Chacao también se hizo una exposición con fotografías de todo lo que fue, vamos a decir, todo ese episodio de 2017. Se hizo una exposición gráfica. Eso, pues, es parte de lo que se puede hacer para el abordaje de las emergencias humanitarias, ¿no? ¿Algún otro comentario? Ya vamos a ir terminando, nos quedan apenas 15 minuticos. Si quieren comentar algo, otra pregunta. O si alguien ha trabajado con arte y quiere compartir lo que ha hecho. Claro. Tenemos un grupo un poco penoso. Bueno, una cosa que queremos comentar es que queremos ofrecer... una pregunta, sí. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda porque ¿cómo se puede diferenciar o se puede abordar el trabajo ya como tal de un artista? O sea, un artista que
alguien que canta, alguien que baila, y está sumergido en un dolor muy fuerte, y queda ahí enganchado. O sea, ya trabajando directamente con el arte y no como arte terapia. ¿Cuál sería allí el abordaje que se pudiera hacer? Cuando ya hay un proceso abierto desde el arte, pero no desde el arte terapia. O si es un tipo de terapia también. Hay algunos que dicen que el arte en sí es terapia. Y yo diría que quizás la diferencia entre arte, que es arte por el arte, y arte terapia es que con arte terapia lo que quieres hacer es hacer que la persona piense en lo que ha hecho, que sea más consciente de las obras que hace, ¿no? Y no sé si, Diana, ¿sigues por ahí? Digo, Daniela, si tienes un comentario. Daniela. Daniela, que Sí, como eres terapeuta y también cantas, ¿no? Bailas, entonces... Bailarín, sí, bailarín, sí. me pongo los audífonos. Buenas noches. Yo, en relación a esa pregunta, cuando la escuchaba pensaba también en proceso y resultado, ¿sí? Creo que lo importante en el arte terapia, en las terapias creativas a través del arte, ya sea la arte terapia, como estamos hablando, pero incluso el trabajo con el movimiento, es la importancia del proceso. Creo que quizás yo como bailarina o cuando bailaba, lo importante era para mí el resultado final, ¿sí? La presentación en el escenario, pero la diferencia del trabajo terapéutico con el movimiento tiene que ver eso, primero con el proceso en el que se interna la persona que está realizando el trabajo terapéutico y la posibilidad de conectar con su mundo interno que no necesariamente, por lo menos en la danza, hablando desde la danza, ocurre con el trabajo con el movimiento. ¿Sí? Puede haber un trabajo hacia lo meramente estético, de las formas, de las figuras, pero no necesariamente, por lo menos en el trabajo con el movimiento, no necesariamente una conexión con el mundo intérprete de la persona que está bailando, del intérprete. Eso. Sí. Creo que lo importante es lo que quieres como resultado. Claro. El resultado de la expresión artística es crear algo que te agrade o que exprese algo de forma artística. Y lo otro es cómo me ayuda con mi proceso. Claro. Pero no importa tanto sí, perdón. No sí. importa tanto como eso se vea también, ¿sí? No importa tanto, porque generalmente, por lo menos en la danza, y creo que es muy importante eso, como si sale bonito, si sale feo, si es elegante, en el trabajo terapéutico con el movimiento no, o sea, no hay ni un bien, ni un mal, ni un correcto, ni un incorrecto. Lo importante es la expresión del mundo emocional de la persona a través del movimiento y a través de lo que vaya apareciendo. Y entiendo que también en la arteterapia también, más allá de que eso sea bonito, feo. ¿Sí? Sí. Y en mi propia experiencia, a veces hago arte así para procesar algo que estoy viviendo, y también tengo amigos con quienes hago arte, ¿no? Y siempre me enfocaba mucho en el proceso psicológico con lo que hago con esa intención. Pero últimamente estoy intentando enfocar más en... Llevo un tiempo haciendo retratos de caras, pero ahora estoy viendo que aunque es algo que estoy buscando algo estético, que sí es algo terapéutico para mí en esas imágenes. Que simplemente tengo que como pararme, poner más atención y pasar más tiempo con la obra para intentar ver lo que hay. Angélica Calzadilla levantó la mano. Angélica. A mí se me ocurre algo, ¿no?
Entonces por ahí está Yoconda, que de repente me puede apoyar en eso, ¿no? Pero para Jung, el trabajo con la imagen, que es una imagen, vamos a decir, que emerge del interior y que pertenece a la vida personal, en tanto que el artista, ¿ok? El que hace arte, es un complejo autónomo, ¿ok? Que está más conectado con el inconsciente colectivo. Está más decir que los artistas son los mitólogos de cada época, ¿no? O sea, ellos captan todo lo que hay en el inconsciente colectivo y lo expresan, ¿no? Entonces, el trabajo es menos personal. Sí, Vivi, Jung habla un poco que cuando se analiza la obra de arte, uno tiene que separar lo que es el arte, ¿no?, de lo que es el aspecto personal y colectivo que tiene que ver con el autor de esa obra de arte. Entonces, uno la puede analizar desde el arte o la puede analizar desde lo psíquico. Es como que siempre tiene que ver esas dos vertientes, pero tiene que ver con ese mismo proceso del que está creando, de su propia creación o del proceso de religar, de ese conectarse consigo mismo, ¿no? Eso es un poco lo que yo recuerdo. Yo también quería compartir un poco mi experiencia como desde el doble papel de analista y paciente, ¿ok? O sea, cuando yo he sido paciente, por ejemplo, y me someto a una situación de psicodrama, y uno hace, en psicodrama se usa una técnica que es crear una escultura, ¿ok? Muchísimas veces uno hace una escultura después de un trabajo y la escultura cierra el proceso. Y esa escultura sirve para uno como elaborar, cerrar, y eso sigue como elaborándose en uno. Yo he tenido la fortuna de ser paciente de Daniela en alguna experiencia de cuerpo, y Daniela cierra o conmigo ha cerrado haciendo un dibujo. Y siento la misma sensación, ¿no? Que lo que decía Dani, no importa la calidad del dibujo, cuando uno lo está haciendo, y esa imagen que se elabora ahí después de un proceso, para mí cierra, la llevo y va elaborándose internamente en mí como la escena del psicodrama. Ahora, cuando uno está del otro lado, del lado del terapeuta, que es un poco lo que me pasa, que es lo que comentaba antes con los niños y los adolescentes, bueno, que uno le pide al paciente, y aunque yo sé que eso cierra, a veces cuando se siente la resistencia, o a veces, por ejemplo, uno siente que el paciente está hasta esperando una interpretación, y no hay que interpretar. Es lo que para el paciente eso significa y eso dice, ¿no? Pero en este trabajo a veces ser analista y ser paciente, a veces uno, bueno, por eso es que es muy importante que en nuestra formación seamos pacientes, para uno poder experimentar las cosas, porque es difícil cuando uno está del otro lado y el paciente tiene esa expectativa que te coloca en el rol del saber, y en el rol de que tú tienes que tener la respuesta y saber lo que significa el dibujo. A mí cada vez eso me pasa menos porque yo también no lo espero de mí. Eso me pasaba más antes, cuando esperaba de mí que yo debía tener quizás una interpretación. Ahora no, lo que yo transmito es quédate con eso y quédate con eso, ¿no? Entonces, bueno, quería como compartir eso en este espacio. Yo diría que a veces también ayuda al cliente a interpretar, dar tu impresión, pero siempre diciendo, es mi impresión. Y Steve, que no solamente es mi impresión desde mi sentir. Sí, porque eso también ayuda. Un poco lo que dice Dora Kalf. Sí, porque a veces tú ves algo que no ve el cliente. Bajo caja de arena. Sí, que no es Sí, exacto. No vas a imponer tu idea, pero sí, yo tengo una reacción muy fuerte, la comento. Claro, pues eso iba a comentar. Por ejemplo, yo también trabajo con caja de arena, y Dora Kalf habla que en el trabajo de caja de arena, una de las cosas más importantes es lo que uno siente contratransferencialmente mientras esa persona está ejecutando la caja de arena. Entonces, claro, es traducir eso con que asocio ese dibujo y traducir eso que he sentido también, ¿no? Es como un observador externo que está ahí acompañando al otro en su proceso, y cuando uno transmite eso, quizás está ayudando, está amplificando. Sí. Okay. Sí, para acompañar tienes que participar, sin imponer. Exacto, exactamente. Ahora, Angélica tiene la mano levantada. Angélica, cuéntanos. Sí, yo tengo una pregunta porque, bueno, yo no soy adolescente ni niña, pero sí me he dado cuenta que tengo cierta resistencia a dibujar lo que siento. E incluso cuando sí era adolescente,
escribía, y escribía cuentos o escribía obras de teatro, y dejé de hacerlo porque no me gustaba luego enfrentarme a leer de nuevo lo que había escrito. Y me pasa lo mismo con los dibujos. Siento que, o bueno, es algo que me di cuenta hace poco, que el por qué no he podido dibujar durante esta cuarentena es porque capaz no quiero enfrentarme a eso que puedo dibujar. Entonces, como lo hablaron desde la adolescencia, pero quisiera escucharlos en el poco tiempo que queda, si, qué piensan de eso. Bueno, una cosa que comenté es como uno afronta el arte como afronta la vida, ¿no? Y tenía que para ti es pensar en eso, qué es lo que sucede y qué parecido entre cómo te acercas al arte y cómo te acercas a algo en tu vida, las emociones, las interacciones y eso. Y simplemente estar con tus reacciones cuando te quieres poner a dibujar, tienes la idea y te resistes, simplemente estar con eso. O también intentar otros materiales, escultura, plastilina, cosas así. Experimentar. Por ahí veo un comentario en el chat que salió de Grecia, ¿no? Que hablaba de Boris Cyrulnik, que él utiliza el arte, ¿no? Sí, él utiliza el arte y él dice que el arte es como una mirada indirecta, ¿ok? Una mirada indirecta al trauma. Y él tiene una experiencia valiosísima con todas las familias alemanas que estuvieron en el Holocausto, ¿no? Que vivieron el Holocausto. Trabaja mucho con cine. Me gusta esa idea de una mirada indirecta. Uh-huh. Maharshi nos había levantado la mano. ¿Estás ahí, Maharshi? Maharshi, Sí, hola, ¿cómo están? Levanté la mano y la bajé porque era un poco retomando un poco el comentario de Daniela, pero no sé si, o la discusión que se había dado entre, bueno, esa diferencia que puede haber entre la posición del artista haciendo arte y el artista haciendo arteterapia, ¿no? No sé si todavía es válido o era un poco sencillamente como ver desde mi experiencia, que también soy músico, cómo a veces el hacer o estar dentro de una disciplina artística, o sea, para los artistas puede tener como un efecto catártico, pero no necesariamente de elaboración, porque muchas veces las normas de la disciplina en particular yo creo que pueden estar al servicio de las defensas. No sé si se entiende eso que estoy planteando, que creo que muchas veces la búsqueda estética, por ejemplo, desde la música, y seguir las reglas o tratar de buscar determinados sonidos y determinadas estructuras armónicas y tal, puede servir a la defensa y no a la elaboración. Y creo que es una diferencia entre el arte por el arte y el arte como mecanismo terapéutico. Totalmente, porque el arte por el arte rompe estructuras, ¿no? O sea, conoce la estructura, pero la rompe, ¿ok? Al final. Y por eso es que es un complejo autónomo. ¿Ah? Solange nos comenta que Aself Kiefer también tiene una buena experiencia a través de su obra y el tema del holocausto. E igualmente, el psicoanalista Rafael Pérez Pedraza dedica reflexiones a esta área artística, como su comentario. Rafael López Pedraza. Uh-huh. Me imagino que es a él que ella se refería. El Jungiano, sí. Ah, Solange levantó la mano. Cuéntanos, Solange. ¿Estás allí, Solange? Sí. Hola. Aquí estoy. Sí, me escuchan, aquí estoy. Sí, te escuchamos. Sí, no, quería corregir, es López Pedraza, me equivoqué en el apellido.
pero leyendo algo de su obra vi la referencia a este pintor alemán, Ansel Kiefer, y él hace como una especie de estudio de lo que este artista alemán refleja en su obra en relación al tema del Holocausto, y es bastante revelador. Es un ejemplo claro de lo que es el tema de este encuentro, de cómo el arte sirve de elemento, vamos a decir, para drenar y para representar ese trauma tan complejo que fue el tema del Holocausto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, ya estamos llegando al final. Steve, ¿querías decirnos algo? Sí. Bueno, gracias por su participación y todo. Y bueno, a través del Instituto de Arte, Alma y Psique vamos a ofrecer un taller de varias semanas sobre el trauma. Más profundo de lo que es el trauma, sus consecuencias, la parte biológica y luego el tratamiento a través de varias fases y luego también el trauma colectivo, con la idea de profundizar en el conocimiento de lo que es el trauma y cómo se puede tratar a través del arte y también a través de la terapia verbal y otras terapias también. Y eso lo vamos a ofrecer creo que como a mediados de junio. Estamos ahora para concretar las fechas. Isai. No, gracias por la invitación. Encantada de participar con ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el primero de una serie de conversatorios que vamos a hacer durante las próximas semanas. Dentro de 2 fines de semana nos estará acompañando Daniela Pinto. Ella es terapeuta de movimiento auténtico y estaremos hablando pues un poco del arte desde el abordaje del cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que hoy hayamos podido iniciar este conversatorio. Por la intervención de todos, muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Nosotros vamos a dejar el link para que si quieren ver la grabación por un ratico, nos pueden seguir por las redes. Nosotros somos @Arte, Alma y Psique, que seguramente muchos nos encontraron por allí. Y bueno, allí vamos a dejar el link para que vean un ratico más la grabación. Estamos pues agradecidos y abrazos. Que tengan un feliz fin de semana. Bye. Chao. Feliz noche. Chao. Gracias. Chao, chao. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, muchas gracias. A ti.